palabra de Dios en esta noche nos va a mostrar de manera definitiva este conflicto, cómo va a terminar. En la noche de ayer vimos, en primer lugar, que Cristo aparecerá, ¿verdad? Vimos con Mateo 24 esa venida gloriosa, poderosa, una cosa impresionante, el sonido, la acústica, a nivel físico, a nivel óptico, la venida de Cristo sobrepasa todo. Pero vimos ayer también que la Biblia nos enseñó y nos mostró que acto seguido a la aparición de Cristo se da la primera resurrección. Recuerden que hay una resurrección especial antes. Esta no la tocamos en esta conferencia, pero en una segunda conferencia que ya programaremos para aquí, veremos esos temas que nos quedaron en la fila y que solamente se mencionaron. Pero cuando Cristo viene en adelante, será lo que conocemos como la primera resurrección. A ver, recuérdenme. Los muertos en Cristo. Los otros muertos no vuelven a vivir sino hasta después de los 1000 años. Y anoche mencionábamos algunos personajes que posiblemente Dios quiera que se levanten en esa primera resurrección. Vimos también que cuando Cristo venga en adelante nos vamos a llevar muchísimas sorpresas, pero en especial 3 sorpresas. ¿Cuál es la primera sorpresa? Que usted se salve. Esa es la sorpresa más grande que usted se va a llevar. La número 2. Personas que yo pensé que se salvarían, qué tristeza, se perderán. ¿Cuál es la tercera? Personajes que uno decía, no, es posiblemente que se pierdan, pero oh sorpresa, se salvaron. Y ayer vimos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando Esteban se encuentra con el apóstol Pablo, eso va a ser una sorpresa para él, grandísima. Pero también vimos que nosotros, junto con los que resuciten, seremos tomados con ellos para recibir al Señor en el aire, porque vamos a hacer como especie de un viaje celestial hasta la Nueva Jerusalén, pero todos seremos transformados. Físicamente esta naturaleza corruptible por el mal volverá a recuperar la naturaleza edénica que tuvimos al principio. Adán de 4 metros, con una vista perfecta, un coeficiente intelectual perfecto. Todo eso vamos a volver a hacer cuando el Señor nos transforme. Desafortunadamente los impíos que vivan el día que Cristo venga, que estén vivos, serán destruidos por el resplandor de su venida. Y ese mismo resplandor es el que va a dejar a esta tierra, a este planeta, asolado y vacío. Y es donde estará Satanás con sus ángeles, como dice la Biblia, que quedará encerrado por 1000 años. Se dice encadenado, que se pondrá un sello sobre él para que no salga a engañar a los otros mundos que nunca cayeron. Los que estuvieron en el tema del espiritismo esta semana, también le dimos un repaso a los mundos no caídos donde el pecado no entró. 1000 años en el cielo serán 1000 años de gloria, donde revisaremos los libros del juicio. Se empezarán a explicar muchos de los misterios de este gran conflicto. Pero cuando los 1000 años se cumplan con todos los redimidos allá en la Nueva Jerusalén, conociendo los otros mundos, revisando los libros del juicio, el libro de la vida, el libro de los pecados, el libro de las memorias, conociendo de labios de Jesús y con esa prueba que está registrada en el cielo, le daremos gloria a Dios por los salvos y también por los que se habrán perdido, porque será justo que los que se salven, así como será justo que los que se pierdan. Conectamos entonces y empalmamos con el tema de esta noche, que es el final del gran conflicto. Y los invito para que nos ubiquemos en estos momentos en el primer texto de esta noche. Vamos al libro de Apocalipsis. Acompáñenme por favor todos. Miren lo que va a ocurrir cuando los 1000 años se cumplan. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice la Biblia de la siguiente forma. Miren lo que va a pasar cuando ya los 1000 años lleguen a su final. Miren lo que va a pasar aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron y el mar ya no existía más. Siguiente versículo. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí, versículo 3, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira lo que dice el versículo 4, que descendiendo del cielo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La nueva Jerusalén, que está en el cielo, de Dios, eso va a ser un espectáculo universal cuando los otros mundos, Satanás y sus ángeles desde aquí abajo, vayan viendo que esa cosototota de ciudad viene para abajo. Eso tiene que ser una cosa impresionante, esa ciudad con todos nosotros. Amén. Los ángeles, incluso, bueno, los habitantes de otros mundos verán ese espectáculo de esa ciudad tanto tiempo. Porque les recuerdo una cosa, en estos momentos del tema ya estamos hablando de las realidades celestiales, ya ni siquiera las podemos comparar con las cosas que vemos en la tierra. La nueva Jerusalén, usted sabe de que cuando ella se pose aquí en tierra, ¿cuánto va a ocupar de espacio la nueva Jerusalén en este planeta? Va a ser una cosa inmensa. De hecho, así como aquí era la capital del reino, la nueva Jerusalén prácticamente va a ser la ciudad capital de todo el universo, porque va a estar en el planeta que fue redimido, en el planeta que cayó. La nueva Jerusalén es inmensa. Cuando uno habla de la nueva Jerusalén, uno en la cabeza se imagina como si fuera un templo el que viniera bajando. Y es la ciudad amada, es una cosa inmensamente grandiosa, y en belleza y en esplendor. Ahora, Satanás, que está aquí encerrado, ¿ustedes se imaginan a Satanás con sus ángeles viendo desde aquí, en medio de los escombros y las piedras, la ciudad que viene para abajo? ¿Tú te imaginas la ciudad bajando y la sombra que va a proyectar la nueva Jerusalén en este planeta? ¿Dónde se va a posar la nueva Jerusalén cuando descienda? En el monte de los olivos. Ahora no tenemos tiempo, pero ve más tarde, busca Zacarías 4 y léetelo todo. Y también el capítulo de los últimos capítulos del conflicto de los siglos, donde dice cómo el monte de los olivos es el único monte que cuando Cristo venga con su resplandor no va a ser destruido. Es el único monte que va a quedar intacto e intocable. Porque cuando la nueva Jerusalén descienda, el monte se va a partir en 4 partes. Dice que una gran masa del monte se va a ir hacia el norte, otra hacia el sur, hacia el occidente y el oriente, formando un valle gigantesco, donde la nueva Jerusalén va a caber. Y ahí vamos a aterrizar con el Señor, con los ángeles y todos los redimidos. Lo que acabamos de leer también dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Acuérdense que cuando el Señor venga y hasta en los 1000 años, muchos de nosotros vamos a llorar de alegría, de tristeza, de sorpresa. Y no me venga ahora a decir, pastor, pero si estaremos en el cielo, vamos a llorar. Por eso es que Dios va a enjugar las lágrimas. Pero también dice que ya no habrá más llanto. No es que nos vamos a pasar la vida eterna. Ay, los que se perdieron, qué triste. 2000 años todavía no. Pero va a haber un impacto. Y sobre todo por las cosas que contemplaremos en los registros. Y el dolor de tener que admitir, Dios va a enjugar la lágrima de muchas personas. Acuérdense lo que hablamos de ayer cuando Adán resucite. Ese sentimiento que él va a tener con Adán y Eva. El Señor va a ayudar a superar eso. Cuando la nueva Jerusalén descienda y se pose en tierra, te pregunto, ¿qué es lo primero que va a ocurrir cuando la nueva Jerusalén se pose en tierra? Ahora, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Ya se acabaron los 1000 años, ya estuvimos en el cielo, ya el milenio se cerró, llegó a su fin, llegamos ahora aquí y aterrizamos acá. ¿Qué va a pasar enseguida? Ok, ahora viene la segunda. Estamos en Apocalipsis 21, vamos a Apocalipsis 20. Acompáñenme a Apocalipsis 20 y nos vamos a ubicar en el versículo 5. Apocalipsis 25. Mira lo que dice aquí. Voy a ir bien despacio. Pero los otros muertos, acuérdense, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los malos. Todos los impíos de todas las edades. Ahora mira lo que dice el versículo
7. El 6, vamos ahí mismo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, lo que acabamos de ver. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Mira que tan pronto acaba el milenio, Jesús, Él es el que resucita a todos los impíos de todas las edades, desde Caín hasta el último impío. Y eso es mucha gente. Los impíos, ¿con qué se les comparan en el juicio? Porque ellos ahora resucitan es para juicio, como la arena del mar. Y son muchos impíos, muchísimos. No sé si en el sistema numérico del ser humano exista un número o una cifra, porque es desde el comienzo de la historia de la humanidad. Porque dice que aquí Satanás será suelto de su prisión. ¿Saben qué va a hacer Satanás con ellos? Ahora va a armar un ejército, dime, del Nuevo Testamento. Impíos. Judas, Nerón, santo Dios. Herodes, Pilato. ¿Ustedes saben cómo murió Pilato? Se suicidó. Pilato se ahorcó. La malvada y la impía, si es que se pierde. Yo aquí no puedo meter la mano a la candela. Herodías, Judas, Zafira. Oh, los que lo traspasaron, que murieron, resucitaron y resucitan. Y ahora van para el juicio final. De la historia universal, dime nombres que posiblemente de impíos que se levanten en la segunda resurrección. Hitler, Calígula, ahora sí. Alejandro Magno. Muy bien, ¿quién más? No, uno hace este ejercicio con mucho cuidado, ¿sí o no? Con mucho cuidado. ¿Qué va a pasar con esta gente? La sierva del Señor en el conflicto de los siglos dice, la sierva del Señor dice, él insiste allá, que cuando estos millones y millones de impíos se levanten, dice que se van a levantar generales, reyes, emperadores, papas, líderes religiosos que no tuvieron piedad, que se saciaron en la muerte, que tienen muchas muertes por las cuales dar cuenta, que fueron injustos, fueron soberbios. Y también lanza una expresión que a mí desde niñito, leyendo el conflicto de los siglos, me llama mucho la atención. Dice que hay guerreros que nunca perdieron una guerra, ni una batalla, que el sonido del galopar de sus caballos hacía temblar. Por ejemplo, ya que hemos estudiado la historia de los reyes asirios, Eshardón, Asurbanipal, o sea, esa gente que conquistó Bilmerodach, Nabonido, Belsasar, Ciro II el Grande, el que libertó a los judíos del cautiverio babilónico, que a propósito el Señor le llama mi ungido, y que Dios lo utilizó como un Mesías para libertar a los judíos. Pero luego vino Artajerjes, Alejandro Magno, Seleuco, Ptolomeo, Cleopatra, los Leonidas, o sea, Atila, que él decía que donde pisaba el caballo de él, no volvía a crecer la hierba. El rey de los hunos, Atila. Y esos guerreros, ustedes saben quiénes fueron los asirios. Asirios fueron unos carniceros, los romanos, los emperadores, los que vinieron de Constantino en adelante, los que martirizaron a los cristianos. Dice que se levanta toda esa gente y que además, cuando se levantan, la muerte no los cambió. Reasumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto en el que lo dejaron cuando murieron. Entonces ponte a pensar, cuando tú dijiste de Goliat, ¿con qué sentimiento murió Goliat? Murió humillado, con rabia. ¿Cómo se va a levantar? Veas, cuando hablábamos de la resurrección de los justos, que decía que ellos resucitarán incorruptibles, ¿qué tal? Había un niñito una vez en el colegio que me preguntaba eso. Me decía, capellán, y Juan el Bautista, que le volaron la cabeza, ¿él cómo va a resucitar? O sea, no, ellos se levantarán. En el caso de los justos, pero en el caso, por ejemplo, a él que le volaron la cabeza, pues él se levanta todo reconstruido.
Pero mira cómo reasumen la maldad. Porque ahora que Satanás también es su, imagínate, le sueltan a Satanás a todos los impíos de todas las edades, esa pobre criatura que estuvo 1000 años aburridísimo sin poder tentar a un solo ser humano. Satanás será suelto de su prisión, versículo 7, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Estos son los impíos, porque dice, los llama Gog y Magog. La Biblia, el Apocalipsis, utiliza la figura de Gog y Magog porque eran enemigos de Israel en el Antiguo Testamento. Es que aquí en la segunda resurrección, si tú eres más inteligente de lo que tú eres y notas, es la primera y última vez que las dos simientes del bien y del mal de toda la historia están juntas. Nunca habían estado juntas. Los redimidos de la Nueva Jerusalén de todas las edades y los impíos afuera. Y es que ahora ellos van a subir por toda la redondez de la tierra. Los impíos son mucha gente, mucha. Es que le recontra triplican a los justos que están dentro de la Nueva Jerusalén. Satanás va a armar un ejército con ellos. Dice aquí, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9. Nos sigue diciendo el Apocalipsis. Y saldrá a engañar, dice aquí. Cuando toda esta gente resucite, Satanás les va a contar una mentira. ¿Alguien recuerda cuál mentira? Que Él los resucitó. Y que además, que los que están adentro de la Nueva Jerusalén son pocos en comparación a ellos y que se les puede vencer. Si se dan cuenta cómo el mal domina a Satanás, ya Satanás no domina el mal lo domina a él. Acuérdate que el mal es un misterio. Y la sierva del Señor contempla en el conflicto, en visión, cómo los impíos, comandados por Satanás, forman un ejército como nunca existió y en unos escuadrones perfectamente organizados. Y dice que delante de cada escuadrón va un ángel caído fuerte y uno de los más grandes impíos de esos que ustedes han mencionado acá, que son como los subjefes de cada escuadrón, y dice que avanzan todos hacia la Nueva Jerusalén a hacer la última toma, la última batalla, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Aquí viene el juicio final. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El fuego que consume a los impíos, ¿de dónde sale? Sale de Dios. De Él sale. El Señor va a destruir el mal. El mal. Todos estos impíos se pusieron de parte del mal. ¿Se acuerdan de lo que me preguntaba el estudiante? Aquel señor pastor que el de libre albedrío, si yo me desconecto, entonces ¿por qué me pierdo? Porque desconectados de Dios saben que nada podemos hacer y es muerte segura. Aquí es donde viene el juicio final por el fuego de Dios. Versículo 10 nos sigue diciendo en simbología: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Ese lago de dónde sale? De Dios. Del fuego inmenso, donde estaban la bestia. Miren las personalidades que se funden aquí, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo les voy a decir una cosa que la gente pregunta mucho por esta expresión: ¿cuánto van a durar los impíos ardiendo? Por los siglos de los siglos. Va a durar mucho tiempo, hasta que se consuman. Señores, en más, exacto, el conflicto de los siglos también nos dice, y ahora lo vamos a leer aquí en la Biblia, que algunos son destruidos como en un momento, de manera súbita. En cambio hay otros, muchos, miles, millones, que de acuerdo a sus obras y a las consecuencias de sus obras van a arder mucho más tiempo. Esto es feo decirlo y contarlo, pero ni tan feo, porque la misma Biblia lo declara y la revelación también. ¿Quién es el último en extinguirse en las llamas? Satanás. Por eso es que el Salmo dice que nosotros vamos a ver con nuestros ojos la recompensa de los impíos. Eso está escrito. Míralo, versículo 11 nos sigue diciendo: y vi un gran trono blanco, juicio. Cuando el trono aparece es juicio,
Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y nos dice la escritura aquí, en el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esto es juicio. Todo lo que estamos leyendo aquí es juicio final. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Atención a esa expresión, porque se repite mucho. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades, y ustedes ya saben qué es Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno como según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pecado es pecado. Eso nosotros ya lo sabemos. Delante de los ojos de Dios, pecado es pecado. Pero los pecados tienen consecuencias diferentes. Presten atención a esto. Delante de los ojos de Dios, ¿qué está peor? ¿Robarse un lápiz o robarse 100,000 pesos? Igual. ¿Tienen las mismas consecuencias? No tienen las mismas consecuencias. Pero delante de Dios es pecado. O sea, las consecuencias de los pecados. Pero igual se juzga como pecado. Entonces, porque no es la misma consecuencia, entonces ¿qué? No, está mal. Pero tienen diferentes consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. Un dictador de estos que tenga 25 millones de muertes encima, ¿será la misma consecuencia para el que tiene una? No. Pero igual será juzgado. Pero será según sus obras. ¿Estamos claros ahí? Yo no estoy diciendo ninguna blasfemia. Por eso es que algunos arden más que otros en el juicio. Es como las condenas. A este le ponen 1 año porque el delito fue este, pero fue delito. Fue igual. A este 20 años porque cometió un delito con otras consecuencias. De igual manera pasa en el juicio. Según sus obras. Incluso, vamos a leer a continuación un versículo que a mí me da miedo leer. Pero como yo soy un pastor y Dios me llamó, yo no me voy a callar la verdad. Porque es que Dios me llama a mí y me va a pedir cuentas de lo que incluso me hubiese callado. Te voy a invitar al libro de Romanos 2. Vamos rápidamente a Romanos 2. Y este versículo que vamos a leer es fuerte, mis hermanos. Duro, con base en lo que estamos viendo aquí. No está sacado de contexto, está en esto. Es fuerte. Es más, si quiere no lo lea. Usted no está obligado a eso. Pero yo lo voy a leer. Y aquí va a estar también proyectado. Ojo, porque ustedes creen que esta semana que estamos aquí está pasando desapercibida en el cielo. Aquí todo lo que ha pasado se está escribiendo. Y Dios te va a llamar a cuentas y me va a llamar a cuentas. Nada se lo lleva el viento. Todo esto se está escribiendo aquí. A Dios nos va a preguntar de cosas como estas. Ustedes, yo lo dije el primer día, nosotros no nos vinimos aquí a reunir en una semana porque la iglesia estaba desocupada y no tenía nada que hacer. Y yo no vine aquí porque resulta que yo no trabajo, yo no tenía nada que hacer, yo vine aquí de chévere, de vacaciones. No, aquí vinimos con una misión y una responsabilidad delante de Dios. Nosotros estamos aquí reunidos todas las noches, no para perder el tiempo. Dice Romanos 2:6. Mira lo que dice aquí. Ay, Dios mío, ¿por qué me pones en esta, Señor? Pero bueno, es tu llamado y nos dice. Colócamelo por favor desde el versículo 5. Romanos 2:5. Escucha bien, y a todos los que les llegue esta conexión y esta señal, escúchenlo bien. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que están diciendo ahí es serio. Dice, por tu corazón duro, soberbio, no arrepentido, yo soy así, no voy a cambiar, yo decido cuándo y cómo. Espérate un momentico, cógela suave.
Cógela suave, porque cuando Dios habla, cae delante de él toda la tierra. Dios no dice las cosas por decirlas. Dios no se arrepiente de lo que dice ni de lo que hace. Y él está diciendo aquí, todos aquellos que endurecen su corazón, que se soberbecen, que se ponen duros, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente lo que están haciendo, dice la Biblia aquí, a mí no me crea, me dice, ¿qué está diciendo? Usted lo que le está echando es gasolina para su juicio. Mira lo que dice el versículo 6. Nos dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú sabes que cuando muchas personas se estén perdiendo en el juicio, ¿qué les va a venir a la mente en ese momento? Como si fuera una película. Todas las oportunidades que dejaron pasar. Todas las veces. Yo te hago una pregunta, ya que tanto hemos mencionado a Hitler aquí. ¿Ustedes creen que el Señor no llamó a Hitler? ¿No lo habló? ¿No le mandó un instrumento? ¿No le predicaron? ¿Ustedes creen que él hizo maldad y que Dios lo dejó en la ignorancia? No. Dios se revela. Hay personas que me dicen, pastor, ¿y los indígenas? ¿Qué será de los incas, los mayas, los aztecas? Ellos tuvieron que conocer, Dios les tuvo que haber mandado a algún profeta. ¿A usted cree que Dios los dejó en la ignorancia? ¿Ah? ¿Tú sabes cuántos misterios vamos a resolver en el cielo de todo lo que Dios hizo? Seguramente les mandó, yo tengo muchos testimonios de cosas que conocí en el Amazonas. Cómo los indígenas conocen la historia de la salvación mediante otros mitos y leyendas que Dios les tuvo que haber hablado. Yo como el otro día que me decían, pastor, ¿y los caníbales? No, seguramente Dios les mandó un profeta y se lo comieron. Pero en el camino alguna revelación le tuvo que haber llegado a toda la humanidad que hay en este planeta. Uno dice, es que murieron en la ignorancia. Un momentico. O sea que Dios se quedó tranquilo mientras muchas culturas y muchas comunidades aborígenes quedaban en la ignorancia. Si Dios se complace en revelarse. Es más, te voy a decir algo, no te lo vayas a tomar en serio, pero en el cielo resolveremos muchas dudas. ¿Qué habrá hecho Jesús durante tantos años que la Biblia no menciona? ¿Qué habrá hecho Jesús? Yo siempre me he preguntado eso, porque solamente sabemos desde niño hasta cuando vuelve a aparecer a bautizarse, y durante todos esos años que, claro que él empieza su ministerio público después del bautismo. Tú todavía estás creyendo. Hebreos 1:1 dice que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Ahora, no es fácil esperar que los indígenas, en el caso puntual que estoy mencionando, esperen un profeta. A los indígenas la naturaleza les tuvo que haber hablado de Dios y del plan de salvación. Porque ustedes saben que ellos manejan la naturaleza así, al derecho y al revés. Mucha gente, toda la gente que ha pasado por este planeta ha tenido que conocer la verdad por algún lado. Lo que pasa es que muchos de estos impíos que se pierden aquí se están perdiendo, se perderán, no fue porque nunca conocieron, más bien porque conocieron y rechazaron. Se ganaron un juicio, así como se le quitó las llaves a los judíos, se le pudo haber quitado la revelación a muchos pueblos que decidieron creer lo que querían. Por eso la Biblia es muy clara en esta noche, y por eso hemos venido esta semana aquí a conocer. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos, adventistas bautizados, todos los que estamos acá. Ahora que esta semana se está acabando, usted conoce más. Yo sé que usted sabía todo esto, pero Dios se lo ha recordado. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? Toca predicarla, toca salir de aquí. Aquí no nos podemos quedar hacinados todo el tiempo en la iglesia de mí para mí. O sea, que hay una cantidad de gente que nos rodea. Tenemos un pueblo aquí al lado, que sean rebeldes, que sean duros, que sean lo que sea. Pero toca ir a anunciarle a la gente todo esto. Pídele a Dios almas, pídeselas, pero pídeselas si es que las quieres. Porque puede pasar un año, ustedes no saben eso. Puede pasar un año y un adventista no ganar a nadie. Uno, pueden pasar 2, 3, 4, 5, la vida entera. Y alguien puede decir, yo llevo en la iglesia años. Eso es infame. Eso es infame. Por eso es que no nos duele, a nosotros no nos duele que un alma se pierda, porque no hemos sudado ganándola. El día que tú traigas un alma a los pies de Cristo, a ti te va a doler cómo la traten, porque tú fuiste el que la sudaste.
Y la gente va a decir, alcahueta, claro, como ese es del combo tuyo. Sí, es que es del combo mío, no es que yo fui el que lo traje. Y yo conozco a esa persona, usted no, porque usted ni la ha visitado ni nada. Usted fue el día que se le iba a censurar. Pero como usted no le dolió, no la sudó, no le duele perderla. Mucha de esta gente, hermanos, que se va a perder, a nosotros nos tiene que doler la muerte del impío. Por ejemplo, donde tú trabajas, Dios te puso ahí para que le predicaras a la gente. Ay, Él te puso ahí porque Él te paga más. No, Él te puso ahí para que tú llevaras la luz. Que te rechazaron, listo, te rechazaron. Ay, pastores, que a mí me tocó en un semestre, mis compañeros de universidad, todos son unos paganos. Amigo, es que Dios te mandó entre los paganos. Te mandó a ti. Entonces, ¿cómo le va a llegar la verdad a los paganos? Entonces Dios tiene que mandar a otro porque a ti eso te quedó grande. Pídele a Dios almas y empieza a trabajar por las almas. Porque muchas de estas almas las vamos a ver desde el día del juicio perdiéndose. Y a nosotros nos tiene que doler la muerte del impío. Vamos a Apocalipsis otra vez y conecten eso que acabamos de ver. Apocalipsis 22. Vamos a leer el versículo que me leyeron el día que me bauticé. Nunca se me olvida de mis versículos favoritos este. Apocalipsis 22:12. Dice la Biblia en esta noche. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Te das cuenta? Tú sabes la cuenta que le van a rendir los que alguna vez estuvieron aquí y nos terminarán persiguiendo, que se perderán. Bueno, y después de todo, cuando ya se extinga la última alma de los impíos, cuando ya el último perverso quede aniquilado en las llamas del juicio, por donde esa ráfaga de fuego que sale de Dios, ¿qué va dejando atrás? ¿Qué va dejando? ¿Cómo? No exactamente. Algo muy contrario a las cenizas. ¿Qué va dejando? Por donde el fuego del juicio de Dios va acabando con los impíos, por donde va pasando el fuego, ¿qué queda? Limpieza, purificación. Vayan conmigo a segunda de Pedro 3. Uy, lo que vamos a leer es una belleza. Ya dejemos este juicio y tantas llamas atrás. Ahora mira el mundo cómo va a quedar. Segunda de Pedro 3. Mira lo que nos dice. Versículo 10 y vamos a leer hasta el 12. Segunda de Pedro 10. Dice, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual ¿qué? Los cielos en plural. ¿Por qué? Ya eso lo mencionamos aquí. Porque son 3 cielos, exacto. Bien. Siempre en uno de esos cielos están los otros mundos. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ustedes saben los elementos que componen la materia. ¿Cuáles son? Son 4. Fuego, agua, aire, tierra. Y dice que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mira cómo va a quedar la tierra con el fuego del juicio. Mira cómo queda, versículo 11. Dice la Biblia aquí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, versículo 12, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual mira que la Biblia siempre habla de cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que serán deshechos encendiéndose y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora mira lo que dice el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, otra vez, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El fuego del juicio, sí, va a destruir al mal junto con los impíos, pero ¿qué dejará ese fuego? Ese mismo fuego es el que va a purificar este planeta, y eso tiene que ser una quemazón bien brava.
para cómo este planeta va a quedar, como cuando Dios al principio se lo entregó a Adán y Eva, que todo era bueno en gran manera. Esta tierra va a quedar otra vez así. Si te das cuenta que Dios no la va a destruir, Dios la va a restaurar, Dios la va a renovar, porque Dios no se complace en destruir, Dios se complace en transformar. Y esta tierra, mira, con tanto desastre natural, oye, cómo va a quedar este planeta al final. Y con el juicio, cómo va a quedar esto, asolado y vacío. Y sin embargo, ahora queda una tierra nueva, perfecta. Vamos a Isaías, capítulo 66. Mira lo que nos dice Isaías aquí. Ya estamos llegando al final. Mira cómo va a quedar esta tierra y cómo el gran conflicto termina. Isaías 66, 22. Oye, iglesia, lo que el Espíritu nos dice a continuación. Ve otra vez. Y estamos en el antiguo. ¿Sí ves? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, porque es que es este planeta, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y el versículo 23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Aquí Isaías está hablando de la tierra nueva del final. Oye, a propósito, ¿qué capítulo es este? ¿Isaías qué? ¿Sabes qué dicen los expertos? Dicen los expertos, no me creen. Que Isaías es un resumen de toda la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Y dicen los expertos que si tú tomas libro por libro, es un capítulo de Isaías desde el 1. O sea que Isaías 1 viene siendo un resumen como de ¿qué? De Génesis. Y el 66 viene siendo un resumen de, dicen los expertos, no me creen. Y yo sí les creo, porque Isaías 66, ¿de qué está hablando? De la tierra nueva. Mira, de lo mismo que habla el Apocalipsis. Un resumen perfecto. Isaías es como un resumen de toda la Biblia por cada capítulo. No, yo me puse a hacer un día el ejercicio y de verdad que sí. De verdad que sí. Sí, como una versión reducida, ¿cierto? Una versión de bolsillo, como le llamaban antes. Pero mira que dice aquí Isaías, que de sábado en sábado, en la tierra nueva, porque aquí se está hablando de la tierra nueva, vendremos a adorar al Señor. Porque Isaías dice que en la tierra nueva de sábado en sábado. En el cielo seguiremos guardando el sábado. La tierra nueva. Eso, en la tierra nueva. Seguiremos guardando el sábado, porque aquí lo dice. Amén. Bueno, ¿y por qué se seguirá guardando el sábado? Si ya es la vida eterna, si es la tierra nueva. Hermano, porque igual manera eso no es el sello de la creación. Sea antigua, sea nueva, es el sello de la creación de Dios. La ley, los 10 mandamientos son el fundamento de todo. En la tierra nueva vamos a mentir. No. Mire, y eso lo establece la ley. En el cielo seguiremos guardando el día del Señor. Yo me acuerdo que una vez Dios me dio la oportunidad de estudiar con unos hermanos evangélicos y estudiábamos esto. Ellos me decían, pero nunca lo habíamos visto así, para que te des cuenta que en la vida eterna se seguirá guardando el día del Señor, porque hace parte de sus leyes y sus 10 mandamientos que son eternos. Pero ¿por qué de mes en mes? Y yo ya eso lo mencioné aquí. Ya se mencionó aquí. De sábado en sábado, listo. Ven a comer del árbol de Pero ¿por qué de mes en mes? Porque da un fruto cada mes. El fruto del árbol de la vida. Esto lo mencionamos acá. Regresemos a Apocalipsis. Mira Isaías y Apocalipsis. Isaías 66 y Apocalipsis, cómo se conectan de bien. Y Apocalipsis 22. Y mira lo que nos dice el versículo 2. Mira lo que dice. Vamos desde el 1. Apocalipsis 22, 1. Mira esta belleza que vamos a hacer. Es el último capítulo ya. Dice, versículo 1. Nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. ¿Y ese río de dónde salía? Del trono de Dios. Del trono de Dios y del Cordero. ¿Listo? Eso se lo mostró el Señor a Juan en visión. Versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad. ¿Cuál ciudad?
La Nueva La Jerusalén. Nueva Jerusalén. A uno y otro lado del río. ¿Cuál río? Río de la vida. Ok. ¿Que sale de dónde? El trono de Dios. Ustedes nunca han cantado un clásico himno, clásico y una majestuosidad de himno, Rivera. cuyo título es una pregunta. Porque es una pregunta. Nos veremos junto al río cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas ¿de dónde sacaba esa letra? Que los himnos son los himnos, mi hermano. Los himnos no tienen, no se pusieron a escribirlos porque sí. Los himnos son los himnos. Mira este himno en particular de lo que nos habla. Oye, pero dice que fluyen puras argentinas. ¿Qué son argentinas? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Como pureza, como... Pero específicamente, ¿argentino qué es? Argentina. Pensá en Argentina. Que por ¿cómo? Plata. Argentina viene de Argel, el símbolo químico de la tabla periódica. ¿Y Argel qué es? ¿Qué es algo argentino? Plateado. ¿Dónde queda Argentina? River Plate en el Mar del Plata. Además tiene plata. Por eso dice que las aguas son plateadas. Eso es lo, mira, que uno canta los himnos. Sabe el significado. Sí, fluyen puras, o sea, un río cristalino, plateado, la cosa más hermosa que sale del trono de Dios. Y dice este versículo que a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Para qué vamos a ir cada mes a la Nueva Jerusalén? Tomar el fruto del árbol de la vida. Ahora tú te imaginas, porque estamos hablando de la vida eterna. No crea que el árbol de la vida es del tamaño del palo de mango ese que está por aquí. El fruto sí, porque ya estamos hablando de la vida eterna. No te puedes imaginar las cosas como las estás viendo. Ya estamos hablando de una tierra renovada, empezando que tú vas a tener 4 metros. El árbol de la vida, ¿qué tamaño puede ser? Gigantesco. Y todos los redimidos cogiendo un fruto, y alguien dirá, ¿se acabarán? No. Y me imagino que ese fruto dará un árbol y le dará un fruto y le quitarás uno y le nacerán 8 y le quitarás esto y nacerán 20 y él dará y él dará y él dará, porque ya es la vida eterna. Además dice que las hojas de la árbol son para la sanidad de las naciones. Ay, no me venga a preguntar usted, pastores, ¿qué va a haber en la vida nueva, en la tierra nueva? No, es porque hasta el mismo aroma que expelen las hojas. Ustedes saben que en la vida eterna nosotros vamos a ser cada vez más jóvenes, más perfectos. No es que ya fuimos transformados y así quedamos. No. Cada vez vamos a ir mejorando, mejorando, mejorando. Aún nuestro carácter. Todavía mucho más. Nuestro carácter seguirá en perfección. Nuestra naturaleza. Una cosa que yo ya no sé ni cómo explicarla porque ya se sale de nuestra lógica. Eso, mira, todo lo que Dios tiene, si todos esos misterios estuvieran revelados aquí, ¿cierto? Pero mira todo lo que nos espera en la vida eterna, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora te imaginas tú, cuando ya el juicio se acabe y la tierra renovada y esas puertas de la Nueva Jerusalén se abran y salgamos todos corriendo por esa puerta a poblar la tierra nueva. ¿Tú te imaginas eso? Y ahora sí a vivir los años de los años por la eternidad. Solo habrá un recuerdo, uno que perdurará por siempre. Alguien una vez me preguntaba y quiero resolver eso de una vez. Pastor, ¿es verdad que borro cassette? ¿Es verdad que mi memoria quedará? No. Lo que sucede es que las cosas de la tierra, vida eterna, serán tan, pero tan impactantes que tú ¿qué te vas a acordar de la tierra? ¿Qué te vas a querer acordar de cómo era aquí? ¿Qué te vas a querer acordar de eso? Ya eso no te viene ni siquiera a la memoria, pero no es porque Dios te va a dar amnesia o te va a dar un Alzheimer eternal, no. Es que no nos acordaríamos ni de las marcas que el Señor va a llevar, que es la única marca que habrá de conflicto aquí en estos 6.000 años. ¿Se levantará el pecado en la tierra nueva otra vez? No. Es más, primero no hay un tentador porque ya quedó aniquilado. Pero tú ni siquiera sentirás el impulso de querer pecar.
porque ya tú viviste la amargura del pecado aquí. ¿Tú te imaginas que esta película se repite otra vez? Ni siquiera tendrás el impulso en pensamientos, porque ya viviste la amargura del mal. Que esta historia continúa desde la cruz para acá. Esta historia es para confirmarnos a nosotros la maldad, porque en la cruz fue para los... Ah, exactamente, Ajá. muy bien. ¿Se acuerdan que lo mencionamos la noche que estudiamos el espiritismo? El mal quedó al descubierto de todo el universo con la crucifixión La de historia es Jesús. para nosotros. Entonces tú ni siquiera en pensamientos. Sí, porque hay personas que me preguntan, pastor, y no tendremos ni siquiera ganas de echar una mentirita, y yo me quedo mirando a la gente así, pero ¿cómo? O sea, eso no tiene forma, eso no tiene por dónde. La amargura del pecado y del mal, porque nos ha hecho vivir una vida amarga el mal. En la tierra nueva con todo perfecto, ya ni siquiera tendrás un impulso, pero solamente quedará un recuerdo, ya lo dijeron acá. El Señor llevará las marcas de su crucifixión. En las manos y en los pies, ¿por qué? Clavos. ¿Y en el costado? La lanza del centurión. ¿Sabe por qué el Señor va a llevar? Acá. ¿Sabes por qué el Señor va a llevar esas marcas siempre? Porque siempre que tú lo veas, tú te imaginas en la tierra nueva ver al Señor Jesús hablar y uno viéndole las cicatrices, cómo ve en las manos. Yo personalmente, yo me imagino que tú también, a mí me encantaría, me muero, me derrito por tocar el relieve de esas cicatrices. O acá, Señor, déjame ver el contacto, claro, hijo, con mucho gusto, y tocarle. Eso va a quedar para siempre, porque eso te va a recordar eternamente que si no fuera por esas heridas, ninguno estuviéramos ahí. Ninguno. Porque por su gracia fuimos nosotros salvos. Amén. Vamos a cerrar. Vamos a hacer un acto simbólico muy bonito de cierre. Lo he mencionado mucho y solo hasta este momento lo voy a leer literalmente. El conflicto de los siglos. En el último capítulo, que lo tengo aquí conmigo, de esta versión, se titula El fin del conflicto. Voy a leer el último párrafo de todos, el último con el que cierra el gran conflicto. Escuchen bien. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es Amor. amor. Amén. Así termina el conflicto. Colorín colorado, el conflicto ha terminado. Mira cómo termina el conflicto. Pero hay una cosa más. ¿Cómo inicia? ¿Cómo? ¿Cómo inicia? Ustedes saben que la serie del gran conflicto no es este libro solamente. Todo el mundo cree que el gran conflicto es solo este libro. Patriarca y profeta. ¿Cuántos libros son? Son 5. 5 libros. Enumerámoslos desde el principio. El primero, patriarcas y profetas. Número 2, Profetas y reyes. profetas y reyes. Número 3, el deseado de todas las gentes. 4, los hechos de los apóstoles. Y 5, y todo el mundo cree que se lee este libro y ya se leyó la obra del gran conflicto, y no es así. Es que de hecho, yo no sé cuántos pertenecen a la generación mía. Yo. Cuando el año bíblico se hacía con la serie Encuentro, alguien la hizo, que la serie Encuentro era con el espíritu de profecía y toda la Biblia, y se hacía en 4 años. Si tú te lees el conflicto de los siglos, recuerda que la serie del gran conflicto es una saga de 5 libros, los que acabamos de mencionar. Pero si tú te lees este primero, te lo estás leyendo como si fuera una precuela, porque él es una secuela. Entonces hay gente que empieza aquí y va para atrás. Entonces después se lee patriarca, después se lee el deseado. No. Tienes que leerte en el orden que lo acabamos de explicar aquí. Y hay gente que va derecho a este. Empieza por esos 5 libros y vas a tener todo el contexto organizado. Claro, cuando ya llegas a este, llevas todo el bagaje de los 4 anteriores
Ese está como el que, ay, yo no me quiero, voy a adelantarme, no. Pero lo interesante de todo esto, hagan un favor, los que tienen ahí en sus aplicaciones los libros del Espíritu de Profecía, buscan en este momento el primero. ¿Cuál es el primero? Patriarcas. Busquen Patriarcas capítulo 1 y van a ver una cosa impresionante. ¿Cómo terminó este párrafo? ¿Alguien se acuerda? Dios es amor. Dios es amor. Bueno, Ella comienza también. busque el primer libro, que es Patriarcas y Profetas, y mira que la sierva del Señor no los escribió en el mismo año, los escribió en años muy diferentes. Búsquese el primer capítulo, que es el origen del mal, y búsquese la primera página, el primer párrafo, la primera línea, las primeras 3 palabras. ¿Cómo empiezan? Dios es amor. Dios es amor. Y el último de los 5, el último capítulo, Dios es la amor. última página, el último párrafo, la última línea, las 3 últimas palabras con que abre y cierra la serie del gran conflicto es la misma. Dios es amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es el tema del conflicto de los siglos. Ese es el tema. Esta es la historia de Dios, no la de Es nosotros. la historia. ¿Cómo? No es la de nosotros, es la de Dios. Y no es la historia del mal, porque todo el mundo, el conflicto, un ángel que era bueno. No. Esa no es la historia, eso pasó. Pero el tema del gran conflicto es el amor de Dios. Que te cuento, es el misterio más grande. El misterio más grande del cosmos es el amor. Ni siquiera es el palo. Es el amor de Dios. Son 5 libros. Ningún libro es mejor que otro. Todos son iguales. Una cosa impresionante. Lindos. El amor de Dios no nos cabe en la cabeza. Todo lo que Dios hace es por amor. El juicio por amor. Expulsó a Satanás por amor. Derrama su fuego consumidor por amor. Todo ese es el tema del conflicto de los siglos. Vamos a cerrar de una manera majestuosa esta noche. Ya que leímos el último capítulo, vamos ahora al último capítulo, a la última página. Igual. Idéntico, tal Igual. cual. Yo los invito a que nos ubiquemos para cerrar con broche de oro esta semana, esta noche. Vamos a ubicarnos desde el versículo 16 de Apocalipsis 22. Hermanos, vamos a hacer un acto simbólico en estos momentos. Le voy a pedir a todos mucho respeto, mucha reverencia, porque esta lectura la vamos a hacer antifonal, pero la vamos a hacer todos de pie. Vamos, por favor, porque vamos a cerrar. Se acaba el gran conflicto en esta noche. 22, 16 y vamos a leer hasta el 21. Yo voy a leer los pares y toda la congregación a la misma voz va a leer los impares. Y el último, que es impar, que es el 21, lo vamos a leer juntos. ¿Listo? Iglesia, por favor, tengamos reverencia, porque este acto es un acto simbólico que el Señor nos quiere regalar en estos momentos. ¿Preparados? Vamos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Vamos todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros